bienvenidos a la primera de las sesiones del Hoy también es día 8, ya que hablábamos hace justo un mes, el día 8 de marzo, del Día de la Mujer. Pues la verdad es que, no sé, Aine, tenemos hoy a Aine Veloso, nuestra invitada. No sé, Aine, si aún tienes mucha resaca de un mes atrás, ¿o no? Pues la verdad fueron unos días intensos porque, bueno, como hablamos todo lo que rodea el 8 de marzo, parece que hay ese boom de contar con nosotras solamente en esa fecha, pero me encanta ver proyectos como el tuyo, ¿no? De reivindicar la presencia de la mujer no solo en el 8M, sino durante todo el año. Si es que yo realmente acabé, no sé si te pasó a ti, pero acabé saturada, incluso tenía como esa sensación de hoy tengo que hacer algo de mujeres, ¿no? Hoy tengo que publicar algo, hoy tengo que hacer algo, como si ese día fuera el día, que, ojo, que también comentábamos que es interesante y que continúe habiendo este día para visibilizar el papel de la mujer, pero sí que es verdad que nos quedamos con ganas de más, ¿no? Con ganas de, esto tenemos que llevarlo a cada día 8, por eso en estas conversaciones cada día 8 de cada mes estaremos con una mujer, una gran mujer en el mundo de la cultura, para que nos cuente su visión sobre el feminismo dentro del campo de la cultura y también luego aplicado a su trabajo. Entonces, Aine es la primera de las invitadas porque tenía que ser la primera, porque esta idea surgió gracias a ella. Yo la sigo desde hace tiempo y leyendo algunos de sus mensajes, de sus posts en Instagram, claro, era cuando surgía esta idea de, uy, algo tenemos que hacer mejor para que esto funcione. Entonces, tenías que ser tú la primera de las invitadas para abrir este ciclo, y preséntate para los que aún no te conozcan, que no sé si no te conocen ya van tarde, pero preséntate, cuéntanos qué has estudiado y a qué te dedicas actualmente. Bueno, muchísimas gracias por el honor de ser la primera y de inaugurar este ciclo. Yo estudié piano, estudié el superior en el Conservatorio de Música de Salamanca. Y ahora estoy en el proceso, pues, de opositar y conseguir una plaza fija, que es un proceso largo, pero llevo ya muchos años, desde el 2017, trabajando como interina en Andalucía y soy profesora de piano, ese es mi trabajo a tiempo completo. A lo largo de estos años he tenido así como un poco de variaciones, porque el ir dando tumbos por las provincias pues hace que me toque o pianista acompañante, o piano complementario, o piano como Claro. tal, o agrupaciones, es decir, he tocado un poco todos los palos, pero ese ha sido mi trabajo. Y ahora también lo compagino con lo que yo considero otro trabajo, que es la labor de divulgación que hago en Acompasadas, que empezó como un perfil así un poco sin ningún tipo de pretensión, la verdad, era algo que a mí me apetecía compartir y que tenía sobre lo que yo estaba leyendo y me estaba investigando y estaba formándome, y sentía la necesidad de decir, esto no solo lo puedo saber yo, esto tengo que compartirlo con la gente porque van a alucinar todo lo que hay aquí. Y pues la cuarentena me dio esa pausa, ¿no? Y ese tiempo que en mi vida anterior pues iba todo demasiado rápido y nunca encontraba el momento, y la cuarentena fue como, venga, pues me lanzo. Mm. Y entonces, nada, hago lo que puedo porque la realidad es que mi trabajo en el conservatorio es mi prioridad, pero intento, pues, todo lo que voy leyendo, todo lo que voy compartiendo, un montón de iniciativas que hay en redes, que no solo estoy yo divulgando sobre feminismo y música, sino que hay muchos perfiles, pues crear ese espacio y que poco a poco crezcamos más y que a más gente le llegue ese mensaje de que hay que aplicar el feminismo a la música, porque es un campo que todavía está muy masculinizado. Sí, de hecho es que yo creo que esto de aplicar el feminismo a todos los campos de nuestra vida es una cosa que está llegando poco a poco. Y incluso yo antes te comentaba, fuera de cámaras, ¿no? Te comentaba que realmente incluso ahora muchas veces me doy cuenta de muchas cosas que tendría que hacer o que me gustaría hacer de otra manera, ¿no? Un poco siguiendo esta estela del feminismo, y al final en el campo de la música, no sé si a ti te ha pasado lo mismo, pero igual nos hemos hecho feministas antes en otros espacios que no en el espacio de la música o de Completamente. la parte profesional. No sé esto por qué realmente estás, bueno, y aún pasa, ¿no? Que dices, uy, ¿cómo hacía yo esto? ¿Cómo hago yo esto aún? Realmente es verdad que nosotros, nuestra generación, no está educada, no somos feministas nativas, ¿no? Es decir, no estamos educadas desde el principio con criterios feministas y con esta visión. Pero no sé si te ha pasado, ¿no? Si realmente miramos 10 años atrás, seguramente quedaríamos alucinadas de cosas, ¿no? Cómo vivíamos dentro de nuestro entorno. No sé si te ha pasado Sí, yo creo parecido. que con el tema de los músicos y con el tema de este panorama musical y el feminismo, todos tenemos como un momento de revelación en el Mm, que
nos damos cuenta de decir, ostras, que no Sí, he sí. tocado nada de una compositora en toda la carrera, que nunca he descubierto esto, que nunca me han enseñado tal. Y hay como ese momento de decir, ¿cómo puede ser Sí. que estos dos conceptos que yo, es un poco la misma experiencia que tú, yo ya estaba muy informada sobre feminismo, yo leía un montón sobre esos temas y como que nunca se me había ocurrido conectarlo con lo que era mi campo, ¿no? Con la música. Nunca establecí esa relación y durante muchos años yo no me cuestioné el ir a ciclos, ir a conciertos, no ver mujeres compositoras, que mis profesores no programasen nada de eso. Es que era lo normal, Em, eso es lo normal, claro, es lo formaba que estás parte de acostumbrado. la... Sí, Y claro, supongo que criticarlo conscientemente era como criticarte a ti misma, ¿no? Es como ir a ver tu interior y ver que está mal y no querer reconocer que aquí hay algo que no funciona, ¿no? No sé sí, claro, si... porque tú estás dentro del sistema, al fin y al Claro, cabo, ¿no? claro. Es decir, tú estás formando parte de toda esa industria o de todo ese panorama que Ujú. de alguna manera contribuye. Yo, por ejemplo, nunca, hasta muy tarde, durante toda la carrera, nunca he ido a ver un concierto en el que haya una mujer como directora de orquesta. Todos los conciertos a los que íbamos con el conservatorio, a un Sí, montón de sí. auditorios, tal, y a mí como que nunca me lo cuestioné, ¿no? Siempre se daba por sentado que ahí estaba un hombre dirigiendo con una batuta y nadie dijo, oye, ¿por qué nunca vemos a mujeres en este rol? O el tema del género y los instrumentos, yo nunca me cuestioné por qué todo el viento metal y todos los estudiantes de viento metal en un conservatorio eran casi todos chicos Sí, sí. y todas las flautistas y Era lo arpistas normal. eran chicas, es como lo habitual, ¿no? Y bueno, ese momento en el que conectas esos puntos es duro porque es como decir, jolín, pues podía haber hecho más, surgen un poco esos sentimientos de culpa, decir, tendríamos que haber Total. demandado esto, tendría que haber hecho algo, pero nunca es tarde y el darse cuenta y desde esa incomodidad que produce a veces se puede Eso. crecer y se puede trabajar mucho. Claro, es que yo creo que eso es lo que nos pasa, ¿no? Esa comodidad. De hecho, mira, tenía aquí guardada una cosa, porque digo, si sale el tema, lo enseñaré. Porque hablando de que a nosotros ahora mismo esto nos cuesta, es decir, y muchas veces en la educación también tenemos que hacer un cambio, porque hemos estado educados de una manera que tampoco es culpa de nuestros padres, porque están educados, es decir, romper toda esa Tradición, manera, sí. ¿no? Esa tradición es complicado, ¿no? Y al final a veces son pequeños detalles. Y el otro día, bueno, hace unos meses atrás, a mi niño pequeño, pues claro, le estaba dando a un biberón de fórmula y, bueno, pues el hermano mayor, que ya tiene 12 años, estaba por casa y bueno, pues estábamos preparando el biberón y coge la lata. No, tampoco es cuestión de hacer publicidad, pero no sé si todas serán igual, pero coge la lata y la está mirando, esto que está desayunando, y estaba mirando la lata y dice, pues vaya machismo aquí, ¿no? En la lata. Digo, ¿por qué? Y me dice, ahora te os enseñaré el dibujo. Dice, porque no sé por qué se tiene que presuponer que la que le hace el biberón es la madre. Y fijaros, además me lo dijo él, ¿eh? Y mirad, a ver si lo veis desde aquí. A ver, espera, que lo pongo para que se vea. Sí, que aparece una... Las uñas están pintadas de rojo. Mm. Es decir, y él me dijo, con 12 años, me dice, no entiendo por qué si en el dibujo directamente solo ponen las manos y se están evitando el que sea hombre o mujer, ¿por qué luego le pintan las uñas? Pues que no le pinten las uñas y ya está. Y entonces, 12 claro, años, madre 12 mía. años, ¿no? Qué Y yo, ilusión. y yo había cogido... Y yo había cogido el bote este de la leche muchas veces. Claro, ¿qué pasa? Que en casa, en ese momento, quien preparaba los biberones era el padre, no era yo. Entonces, para el niño, dice, claro, supongo que había un cortocircuito allá porque decía, vamos a ver, yo veo aquí que está la madre, pero ¿por qué tiene que ser la madre si aquí en casa los prepara el padre? ¿No? Y no va con las uñas pintadas. Es como, uff, y yo no me había fijado, ¿eh? Y bueno, ya no lo hacía yo los biberones, pero luego te lo tenía, ¿eh? Y lo veía. Y no me había fijado y dices, ostras, bueno, los pequeños ya que tengan esta visión, pues es un motivo de orgullo, ¿no? De decir, bueno, qué bien que poco a poco ellos también van entendiendo todo esto. Y entonces ahí es donde vienen los referentes, ¿no? Que tú muchas veces Sí. cuentas en todos tus vídeos y todas tus publicaciones el tema de los referentes. Cuéntanos por qué es tan importante que haya estos referentes. Pues mira, con la anécdota que acabas de contar tú es un claro ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, en un caso muy práctico y que cuento mucho estas anécdotas, pero es que son situaciones reales que vivo, siempre que pongo cualquier ejemplo en clase, porque en las clases en el Concert se ponen un montón de vídeos, se les recomienda un Sí. montón de música, incluso en mi conservatorio, por ejemplo, hay una iniciativa a través de un calendario feminista que todos los meses se recomiendan intérpretes, compositores, tal. Yo me preocupo mucho de qué tipo de material selecciono, cómo se Uh-huh. lo enseño y qué tipo de roles estoy transmitiéndoles. Si puedo encontrar
un vídeo en el que hay una mujer dirigiendo una orquesta, lo voy a preseleccionar, porque es que ya tienen 70.000 otros ejemplos en los que salen hombres. Y el hecho de que una niña que está estudiando, y al igual que me podía haber pasado a mí o a tantísimas otras que crecimos sin esos referentes, simplemente sean conscientes de que existe esa posibilidad, de que eso es una salida profesional, de que existen mujeres que dirigen orquestas, de que existen mujeres que tocan la tuba, etcétera, eso ya va a generar que se abra un mundo de posibilidades que en nuestro caso no teníamos. Es decir, y Total. pasa no solo en la música clásica, sino cuántas bandas de rock o de heavy metal hay que aparezca una chica tocando la batería. Es que muy Bueno, pocas. pero que Luego, es que claro, no es femenino, ¿no? O sea, una mujer no puede desprender ese estado de ánimo. Bueno, y bueno, y lo mismo con los instrumentos, ¿no? Hay instrumentos en sí, los la cuales, capacidad pulmonar, tal, todo este tema de la sí, fuerza, no sé qué, sí. Pero eso es decir, ningún instrumento requiere unas capacidades físicas que una mujer no tenga, ¿no? Es decir, claro. incluso percusión. Yo tengo unas alumnas de percusión este año que les doy piano complementario, que yo las veo tocar y digo, madre mía, es decir, ¿en qué momento se cuestiona que una mujer no pueda hacerlo? O una tuba, una trompa, lo que sea. Y hay muchísimos ejemplos de mujeres que son igual o más talentosas que los hombres. Eso no es justificación. Pero sí que es importante que esos referentes existan y que también los profes tengamos esa sensibilidad y esa conciencia, porque a veces caes en lo que a ti te han enseñado o en lo que es más fácil de buscar. Es decir, si pones piano, concierto, Chopin, lo que sea, lo más normal es que te encuentres 70 vídeos en los que dirige ese concierto un hombre y te Sí. cuesta encontrar una versión que implica un poco de trabajo extra, pero ¿Y merece la tú, pena. ¿Y tú qué les dirías, por ejemplo, a los hombres y a veces también mujeres que buscan el argumento de decir, bueno, ya, pero es que no se puede poner a la primera mujer que se encuentre porque será, no tiene por qué ser mejor que otros hombres, ¿no? Es decir, esto de del concepto, ¿no? Bueno, de no buscar la paridad, ¿no? De decir, bueno, es que tienen que demostrar su valía por encima del hombre. Claro, esta discriminación positiva, ¿tú cómo les convencerías a esta gente para que entendieran cómo funciona esto? Pues a mí los casos de estos argumentos que utiliza la gente a veces para criticar la discriminación positiva o tal, se caen por su propio peso cuando muchas veces hacemos lo mismo en el caso de hombres. Es decir, yo voy a tocar una obra que no conozco, que no sé qué, pongo en YouTube lo tal y le doy al primer pianista que a lo mejor ni me suena su nombre y no me cuestiono si es un hombre que va a tocar mal, que no va a tener la suficiente calidad. Sin embargo, si es una mujer, sí, ¿no? Y ya Sí. nos estamos cuestionando que la hemos elegido solamente porque es mujer. Es decir, ya presuponemos que hay una ausencia de talento o que simplemente por el hecho de ser mujer la estamos eligiendo por esa condición con respecto a otros muchos posibilidades, talentos y cualidades que pueda tener. Entonces, ese argumento se cae por su propio peso y muchas veces, es decir, incluso te hace eso descubrir mujeres, descubrir referentes y descubrir personas que de otras maneras no conocerías. Sí, sí, al final es una cuestión bueno, de referentes, lo que tú decías, y de descubrir repertorio, porque además es otra de las cuestiones, ¿no? El otro día yo pensaba, preparando esa entrevista, pensaba, ostras, yo mujeres compositoras cuando estudiaba, creo que conocía yo creo que el top 10, ¿no? Bueno, top 10 no, top 3, Top vaya. three. Sí, Sí, porque claro, son las contadas, ¿no? Y cuando hablaba de Clara Schumann, Clara Wieck Schumann, vaya, Fanny Mendelssohn, bueno, es que Alma realmente, Mahler, ¿no? Que es vale, sí, sí, las que siempre aparecen todas, asociadas. todas tienen nombres que tienes que especificar quiénes son ellas primero, porque están asociadas a otros hombres famosos compositores, y entonces incluso me he dado cuenta bueno, que incluso las que se conocen por ellos, ¿no? Sí. Sí, no, Y en el caso de realmente, las tres es como una bendición y una maldición al mismo tiempo, porque son claro, mujeres que claro. son muy conocidas por tener de parejas o de hermanos a compositores muy reconocidos, pero yo al mismo tiempo pienso, ostras, si Clara Schumann no fuera la esposa de Robert Schumann, a lo mejor tendríamos a una figura completamente separada, ¿no? Y sin esa sombra tan grande que ejercía su marido y hubiese sido mundialmente Claro, de hecho conocida yo más incluso de lo que fue, ¿no? me planteaba, ¿no? El hecho de cuando hago cosas sobre ella, pienso, ¿Clara Schumann o Clara Wieck, ¿no? Es como, ¿reivindicas el nombre de soltera o, bueno, lo asocias a... Es que es complicado. Y de hecho, no sé si a ti te pasa, pero yo que estoy empezando en esto de utilizar el feminismo dentro de mi trabajo y dentro de la divulgación musical, claro, me pasa que me doy cuenta que
que muchas veces estoy en dudas de hacer una cosa o la contraria, ¿no? Y esta dualidad de pensar, ¿hago un ciclo específico sobre mujeres o las integro de manera natural en todo lo que haga? ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Qué crees que es Este más es el útil? gran debate, yo creo que tenemos. Yo creo que sí. Sí, es el gran debate y no solo en música, también en Sí, arte, porque bueno, hay un montón de polémicas cuando el Prado saca una sí, exposición solo de mujeres, es como, yo creo que estamos empezando a situarnos en ese momento en el que ya deberían coexistir las dos cosas, es decir, ya. una cosa no es independiente de la otra. Lo ideal es que lo femenino forme parte de lo habitual, ¿no? Y no necesite una categoría como tal o no lo necesite. Pero lo cierto es que, claro, partiendo de un punto tan bajo y tan dramático como el que nos encontramos, ese tipo de ciclos o este tipo de conciertos o de exposiciones o de lo que sea, ayudan a visibilizar de una manera mucho más grande que si yo en una exposición general incluyo a una mujer, me pongo la etiqueta de feminista, hago pinkwashing y listo, ¿no? Yo creo que ya te digo que estamos en un punto en el que ambas cosas pueden coexistir y que una cosa no quita la otra. Lo ideal sería caminar hacia un modelo, ¿no?, de inclusión generalizada y que también ese tipo de exposiciones, conciertos o lo que sea que solo se refieran a lo femenino no necesariamente implique una pérdida de calidad, porque hay un poco esa asociación de decir, si yo programo un ciclo de conciertos solo por mujeres, esas mujeres están ahí porque es un ciclo de conciertos femenino, pero no Ahí porque está. la calidad de su música sea Bueno, de hecho en el suficiente, Prado ¿no? creo que pasó esto una vez, ¿no? Que lo digo de memoria, de oídas, ¿eh? No recuerdo los datos, pero sí que es verdad que creo que la primera vez que se les propuso la idea de hacer una exposición solo de mujeres, llegaron a decir que es que no tenían obras, no lo sé si lo estoy diciendo bien, ¿eh? Pero creo que algo así, como que no tenían obra suficiente calidad como para poder Como para presentarlas, hacer, ¿no? sí, puede ser. Si lo digo mal, que me perdonen los del Prado y que me corrijan, ¿eh? Pero sí que es verdad que durante mucho tiempo se ha tenido la idea de que, uy, y yo creo que esto, no lo sé, tú que estás más metida en el tema ya me corregirás, pero yo creo que esto es una cuestión de, uy, es que tenemos que trabajar para descubrir lo que no se ha descubierto. Y entonces, Sí, ¿no? Es como, sí, ahí también. porque yo lo pienso y digo, mira, por ejemplo, Shakira que ha hecho Shakira Ventura que ha hecho este mapa de compositoras fantástico, que Impresionante, os lo sí. dejaremos linkeado también por aquí en YouTube. Um, este es un trabajazo. O sea, son horas y horas y es un trabajazo. Entonces, descubrir y, bueno, redescubrir todas estas composiciones musicales de mujeres, en el campo de la música, pero en el campo de las artes lo mismo pasa, ¿no? Redescubrir toda esta obra artística requiere de un esfuerzo y de un tiempo que, oye, pues mira, programamos lo que ya conocemos y ya está, y así no. Sí. Y en el fondo también es una incomodidad, ¿no? El tener que buscar estos repertorios. ¿Cómo lo ves Sí, tú? pero eso también pasa yo, por ejemplo, que toco un instrumento que tiene un repertorio súper vasto y súper grande, eso Mm. también pasa incluso ya no solo metiéndonos en compositoras, sino en repertorio greatest Sí, hits, sí, como digo sí, yo, es en el canon, repertorio ¿no? actual. Siempre las mismas Claro, que es obras, sí. como, se voy a tocar algo de Mendelssohn y Sí, toco siempre lo mismo, voy a tocar sí, algo de sí, sí, Chopin sí. y toco baladas tal cual. Eso, no sé, hay como esa liguilla que llamo yo de obras de primera, obras de segunda, compositores de primera, compositores de segunda. Es como si voy a Sí, tocar sí. algo romántico, voy a tocar Chopin, porque el otro no tal. Es complejo. Sí que es cierto que en el tema de las compositoras está el trabajo añadido de que resulta complicado, y esto es cierto, y cada vez hay más recursos, pero resulta complicado a veces encontrar partituras o simplemente tener un mapa mental de decir, vale, Claro, esto lo puedo programar a este curso, esto tal. Pero también andando se hace el camino, es decir, tú empiezas conociendo un poco programas o empiezas conociendo, mira, pues esto me ha funcionado genial aquí, esto tal. Y les estás ofreciendo a los alumnos algo valiosísimo, que es empezar a inculcar a fuego esa idea de que hay mujeres que han escrito música y que no, esto no es un universo de compositores. Ojalá yo en el grado medio, en el grado superior, me hubieran abierto esa ventanita. bueno, tal cual, ¿no? Y es una suerte que los que estáis en contacto con estos jóvenes, los músicos jóvenes, os dediquéis a ello. Yo, por ejemplo, la mayoría de mi público es público adulto, pero sí que hay veces que hago actividades para público más joven. Y además relacionado casi siempre estas actividades son relacionadas con la ópera. Y aquí es otro temazo. Porque ya no solo es hablar de mujeres compositoras, mujeres directoras, sino luego también hablar de el rol de la mujer que esto Uy, es es un que la temazo ópera... tremendo en la ópera, ¿no? Entonces yo estaba en debates, ¿no? Que hablaban sobre mujeres que decían,
No, es que se tendrían que suspender, bueno, que no programar las óperas con contenido pues totalmente machista, ¿no? Entonces nos quedamos con pocas óperas en el mundo. Es decir, ahí sí que yo le veo más que una rueda de doble filo, le veo una oportunidad, ¿no? Y yo pienso, ostras, lo que se tendría que hacer, o yo por lo menos de momento como lo veo, que ojo, que igual estoy equivocada y dentro de unos años digo, pero ¿cómo no se me ocurría también hacer esta otra cosa? ¿No? Yo lo que hago siempre es fijarnos en el texto muchas veces de las óperas, ¿no? Oye, no, vale, sí, aquí por ejemplo, otro día cogiendo una ópera en el Barbero de Sevilla, mirábamos un texto y decíamos, pero ¿qué dice aquí esta mujer? Que dice que es sumisa, que es fiel y que es tal y que, ¿no? Que se va a portar bien, rollo así, ¿no? Entonces, claro, analizar eso y poner el foco en el texto, oye niños, ¿qué pensáis vosotros de esto? Claro, estos niños ya están, bueno, pues esto, como lo del bote, ya están formados de otra manera, ya Sí. están, por lo menos la mayoría, ¿no? Ya están educados de otra manera. Entonces, el poner el foco en las barbaridades de textos que había en aquellas épocas, creo que es muy interesante y que se le puede dar la vuelta, ¿no? Y un juego que hacía con ellos es, ¿y vosotros qué escribiríais hoy en día si esta ópera se escribiera ahora, ¿no? ¿Qué texto le pondríais a este mismo momento? Entonces, ¿tú cómo ves este punto de la ópera, de cómo, no sé si trabajas con ellos también el tema de la ópera y el tema de los roles, No, el tema cómo lo de ves? la ópera no, porque vamos, en ninguna de las asignaturas que doy tengo Claro, no mucho las de espacio historia, para sí. eso, claro, pero sí que es cierto que hice con Elena, que es una amiga mía que tiene un perfil súper guay de arte y feminismo, Fem Sapiens, ella es viola, ella toca en el liceo, y hicimos una serie de vídeos de ópera con perspectiva de género, y Buah, claro. sí, vamos, era un mundo, había tantísimos ejemplos, tuvimos que hacer una selección de... Y algo que se critica y algo que me fastidia un poco cuando se añade la perspectiva de género es este tema de la censura que decías tú, ¿no? Es decir, el criticar una ópera o el añadirle esa perspectiva de género y decir, no, mira, es que Carmen es una ópera súper machista y esto tal, no implica ni que la censures, ni que Claro, no seas consciente del contexto en el que se escribió, porque hay mucha gente que, claro, pero es que se escribió hace un montón de años, sí, claro, lo sé, pero la seguimos representando y seguimos teniendo una responsabilidad, ¿no? Con respecto a transmitir otros valores que no son esos, ¿no? Entonces, el aplicar la perspectiva de género muchas veces se hace pues como hacías tú, es decir, haciendo charlas, claro. comentando el texto, siendo muy consciente de cómo es, ¿no? Del material que hay ahí, es decir, del machismo que lleva intrínseco. Hay muchos directores artísticos que cambian finales, que alteran Sí, cosas, sí. que la gente se Bueno, escandaliza, pues sí, como... además es verdad que mucho de mi público, que es gente muy asidua a la ópera, que es gente mayor, crea mucha polémica esto, ¿no? Cuando les cambian Muchísima, un sí. final, muchísima, muchísima. Sí, sí, sí. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho del director musical del Liceo, de Josep Pons, que él dice, el arte está para hacernos preguntas, ¿no? Claro. Entonces, ostras, pues es que si no, con representar una misma ópera que lleva haciéndose muchos años, pues ya está, dejamos aquella Claro. versión. Pero claro, es verdad que el cambio de finales yo no lo veo tan mal. No No, no, sé. aparte depende, es decir, nosotros, por ejemplo, Hay como veces hicimos sí, sí. el caso de Carmen, que Sí, hubo una compañía que cambió el final y simplemente al final, en vez de, no sé si la disparo o le clava un puñal, ¿no? En vez de hacerlo, simplemente no lo hacía. No afecta absolutamente nada, ni al texto, ni a la música, nada. Es más, es el claro. último segundo que se escucha la muerte de ella, el grito y listo. Hombre, si cambias medio texto, media música, yo puedo entender que se revuelvan, ¿no? Los puristas, pero hay veces que, y simplemente añadiendo a veces unas buenas notas al programa, haciendo un pequeño coloquio, una buena charla, ya estás Tal cual. Sí, contextualizando sí. eso, ¿sabes? Pero hay Sí. muchísima gente, y eso es algo que tenemos que pensar, que ve Carmen y de alguna manera lo valida y le parece normal y le parece habitual, es decir, todavía no estamos en un mundo en el que la perspectiva de género no sea necesaria o no sea... Claro, es que yo creo que ese vale. es el problema y sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, con gente joven, ¿no? Porque yo cuando hago conferencias de ópera, gente mayor y hablamos de óperas como Pagliacci, por ejemplo, que es muy bestia también, pues claro, todos somos conscientes, ¿no? Y bueno, y puede ser que haya gente, como tú dices, que incluso no le moleste tanto, ¿no? Pero sobre todo si estás tratando con jóvenes o si estás tratando con adolescentes, niños jóvenes,
creo que es necesario nuestro papel de mediar culturalmente, ¿no? Y sobre todo con esa perspectiva de género para poner el foco y decir, ostras, qué barbaridad, ¿no? Y ellos mismos se dan cuenta, yo creo. Sí, Ahora, sí. ahí sería otro puntazo que tú controlas mucho, que es el tema de, yo me dedico a la música clásica, pero tú controlas también el tema de la música moderna y analizas, muchas veces en tus perfiles de las redes sociales, analizas los textos de las canciones que escuchan hoy en día nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿no? Y esto es una barbaridad. Y aquí tampoco nos Sí. llevamos las manos a la cabeza, pues que es una No. barbaridad, ¿no? Es que es muy curioso lo que pasa en ese sentido con la música en sí, que sería para que un sociólogo hiciera una investigación que yo pienso tantas veces, si las canciones se llevasen a películas, si se llevasen a imágenes, todo el mundo, pero viviría escandalizado. Claro, Pero como de claro. alguna manera la música, bueno, ahora ya va muy acompañada de imágenes, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces una letra machista no tiene por qué ir acompañada a un videoclip machista como tal, pero el hecho de que no prestemos atención a las letras, de que haya una música con un ritmo de fondo que nos enganche y nos haga bailar y tal, de alguna manera nos convierte, sí, como en personas muy vulnerables a que nos envíen todo ese tipo de mensajes y los asumamos, sobre todo en público joven o en público Claro. adolescente, pero incluso en gente súper mayor, es decir, que a mi madre o a mi padre le pones Hombres G y le dices, mira, escucha la letra detenidamente. Claro, claro, pero es que al final nosotros también crecimos con estas letras, Claro, ¿eh? sí, sí, sí. Y no nos planteábamos absolutamente No, no, nada y no. las cantábamos como loritos y ya está, y no... ¿Y por qué ahora sí que lo vemos, no? Porque nos hemos puesto estas gafas Claro, no, y es violetas, ¿no? De verlo. que antes de alguna manera se justificaba un poco más porque no estábamos en una sociedad tan feminista como ahora, ¿no? Sí, Pero cada sí, vez esa lo vemos dicotomía más. entre un mundo feminista y unas canciones súper machistas, claro, cada vez el mundo es más feminista, o eso quiero pensar, y cada vez las Sí, canciones son más machistas, porque además cada vez son sexualmente más explícitas, muchísimo más gráficas, y a mí es algo que creo que debería ser estudiado, es decir, en qué momento esos dos mundos van a chocar o van a confluir, ¿no? Y vamos a empezar a aplicar la perspectiva de género, porque eso sí que es cierto que en música moderna, es decir, yo lo veo es que una cada vez que barbaridad. comparto algo en mi perfil o cada vez que tal, remuevo cabezas y remuevo conciencias muchas veces. La última publicación que hice que era sobre los Beatles, hubo muchísima gente que, madre mía, los Claro, Beatles, claro, ¿cómo claro, porque ahí con además los Beatles? claro, estás Claro. tocando ahí a referentes y sobre todo buenos músicos, ¿no? Porque también es verdad que dentro de la música clásica muchas veces asociamos música moderna a, bueno, música de consumo rápido, con 4 acordes y tal. Pero claro, si hablamos de los Beatles, todos, aunque nos dediquemos a la música clásica, todos tenemos claro que los Beatles eran unos grandes Sí, sí, compositores. sí. Pero claro, pero es que eso no quita para que sus letras en algún momento no tuvieran que ser Sí, sí, sí. de esta No, de manera hecho, yo analizadas. compartí 4 letras o 3 letras, no me acuerdo, 3 o 4 Sí, letras con mensajes claramente machistas y hubo polémica porque, claro, la gente es como, no, pero es que tal, es que fue y yo, si es que una cosa no quita la otra, es decir, ellos han tenido un papel súper relevante en la historia de la música, son grandes músicos, han sabido además de alguna manera democratizar el pop, es decir, todo eso no quita que, que esto sea una barbaridad y claro. deberíamos ser capaz de analizarlo críticamente, ¿sabes? Y de no endiosarlos y ponerlos en un altar y que de alguna manera les permitamos todo y todo trascienda, porque ahí es donde está el problema, ¿no? Claro, 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 es que es tal cual. De hecho, cuando comentabas, y cuando yo te decía antes que la idea mía esta de ir mejorando lo que hago y sobre todo aplicar esta perspectiva de género, yo me acuerdo que la primera vez que hice alguna actividad relacionada con mujeres dentro de la divulgación fue una conferencia que me encargaron hace 4 o 5 años sobre las mujeres en la ópera. Bueno, pues la hice, ¿no? Ahora os explicaré, la hice. Al cabo de 2 o 3 años me volvieron a encargar otra conferencia, también por los alrededores del 8M, en marzo, siempre. Hubo otra conferencia sobre las mujeres en la ópera, revisé aquella que tenía y dije, ¿pero cómo he hecho eso? Porque lo que me dediqué es hacer un listado de mujeres que están en el mundo de la ópera y además empecé por las grandes divas, por las cantantes. Claro, en un principio tampoco crees que es algo malo, pero cuando revisas y dices, bueno, pero es que lo que tengo que es crear esos referentes, ¿no? Y no que sea un listado de mujeres porque sí, a ver qué mujeres hay, no, sino aplicar todos estos conceptos que tú decías. Entonces, cuando tú a ti misma te revisas y dices, es que esto no está bien así, piensas, ostras, cuando te cuestionas eso, te puedes cuestionar todo y se pueden cuestionar los Beatles. Y es que todo lo que vamos haciendo, ¿no? Sí, Yo creo sí, que la idea también es ir cuestionándonos cada cosa que hacemos. Igual es un poco loco, porque al final acabas saturado, pero claro,
No, es pero un es la poco esto. manera y también tenemos que revisarnos en ese aspecto, pues el clasismo, el racismo. Yo, por ejemplo, lo decía, Claro, yo critico un montón a Maluma, a cualquier reggaetonero de turno y todo el mundo, oye, estamos de acuerdo, ahí no hay, ahí no hay duda. Ahí está todo el mundo de acuerdo en que Maluma es un tío súper machista que tiene unas letras. Ahora bien, te pongo el mismo claro. ejemplo en los Beatles y ya me Y dices, no. oye, no, es que los Beatles, es que tal, es como, Sí, revisémonos, sí, 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 es revisémonos, que, claro, porque, porque al final tenemos un concepto claro, cultural, ¿no? De muy Europa, clasista. sí, y que nos miramos el ombligo y que todo es de Sí, esta sí, muy manera y clasista. Sí, es y muy no todo el complicado. reggaetón, yo es otro discurso que intento transmitir mucho, no todo el reggaetón es machista, que una música tenga un ritmo de reggaetón no implica que sea machista, aunque haya mucho reggaetón machista, pero no todo el pop es feminista, ¿no? Pues está, Claro, es complicado y sobre todo, ya te digo, cuando atentas contra figuras así tan importantes como los Beatles o como Sting o como, yo qué sé, cualquier otro, los Rolling o figuras así como incuestionables, remueve muchas cosas, remueve muchas, pero también desde ahí, desde esa incomodidad y desde ese tipo de comentarios a veces agresivos o polémicos, también hay mucha gente que dice, ostra, nunca me había claro. parado a pensar esto, nunca tal, y es como, ahí es donde hay que ir, ahí es donde... Y eso no implica no seguir consumiéndola o hacerle, vamos, la cruz a los Beatles, simplemente implica ser crítico y Soy sobre todo consciente, ser muy claro. consciente de lo que escuchas. Sí. Es que cuando se aplica a la ópera lo vemos claro, ¿no? Es decir, vale, pues que cualquiera de las óperas sí, del siglo XIX son súper machistas, no Sí, tiene implica que unos no las podamos estereotipos. disfrutar, claro, no implica que no las podamos disfrutar, ¿no? Las podemos disfrutar siendo Exacto. conscientes y entendiéndolo de otra manera. De hecho, con esto de la pandemia, ya no sé si hace una temporada, dos, tres, porque se han roto los esquemas temporales, pero no hace mucho en el liceo se representó Caballería Rusticana y Pagliacci, y me acuerdo que hicieron, no sé si fue una cosa porque era también cercano a un día, no sé si era la semana de la violencia de género o qué, pero hicieron una locución desde el liceo, antes de empezar la función, diciendo que, igual lo digo de memoria, pero que se desvinculaban de cualquier, bueno, ¿no? Que realmente tenía un contenido machista muy grande y que estaban en contra de cualquier violencia hacia las mujeres. Y yo, mira que había visto esa ópera a veces, Pagliacci, pues me acuerdo que cuando acabó dije, o sea, me resultaba abrumador el contenido tan horrible, tan machista que había y cómo justificábamos nosotros al rol del hombre que mata a la mujer porque le ha sido infiel, pobrecito, ¿no? Entonces, que durante esa representación, es lo que tú dices, yo creo que somos más feministas como sociedad cuando nos pasa esto, cuando Sí, tenemos que cuando hacer un cuestionamos. mensaje previo y cuando nuestras reacciones están, ¡oh! Pero no por eso dejamos de hacerlo, ¿no? Entonces, supongo que con la música moderna pasa esto que cuentas, ¿no? El Sí, ser es asumir consciente. la responsabilidad de lo que consumes, de lo que transmites, de lo que les pones a tus alumnos. Es decir, yo a veces veo, no sé, en institutos o cosas así, tú no les pondrías una película súper machista a tus alumnos sin antes contextualizársela, ¿no? O sin antes explicarle qué es lo que van a ver y qué está bien y qué está mal, porque es muy peligroso. Claro, Pues en un baile de cine curso no les pongas Despacito, no les pongas Hawái de Maluma, porque es exactamente lo mismo. claro, Es decir, si claro. no contextualizas y si de alguna manera no enseñas muy bien dónde están los límites, ¿no? Y por qué, es complicado, es complicado, pero hay maneras súper útiles de hacerlo que no necesariamente pasan por no escucho nunca más esto, los Beatles a la papelera, ¿no? Hay muchas Claro. maneras de contextualizarlo y de hacernos responsables, porque al final es que ahí están generaciones y generaciones escuchando y viendo cosas con mensajes súper duros, pero Sí, súper sí, sí, duros. sí, sí, claro. El problema es no Muy, integrarlos, muy ¿no? bestias, sí, sí, muy Y yo, bestias. Y camuflados con musiquita de fondo para que bailes y no te enteres. tal cual, tal cual. Yo de hecho te quería preguntar, ya que estamos hablando también del rol o del papel de la mujer dentro del mundo cultural, y ya que tú eres nuestra primera invitada en esta sesión, quería preguntarte a ti personalmente cómo has vivido en tu trayectoria hasta ahora y cómo en la actualidad y también en el futuro, cómo lo ves, el papel de la mujer en tu campo, en el campo de la música, como profesora en el conservatorio. ¿Te has encontrado muchos problemas feministas? O bueno, machistas, vaya. No, problemas no. Es decir, personalmente
No, sí que he tenido alguna experiencia, de hecho, y se lo comentaba a una chica a través de Instagram, en mi primera entrevista de trabajo con 18 años, para ir a trabajar en una escuela de música, en plan, ahí, tu primer trabajo desde Sí, me suena, me suena. 18, 19 años tendría, muy poquita experiencia. A mí me preguntó la persona que me estaba entrevistando si tenía pensado tener hijos en un futuro. Y eso, por ejemplo, en ese momento es como, no voy a tener hijos. Tal. ¿Cómo se me va a ocurrir? Claro, y ahora lo pienso con perspectiva y digo, joder, es que eso no Es se una puede barbaridad. hacer, es súper ilegal y podría haberlas denunciado incluso. Luego sí que es cierto que yo me encuentro en el contexto en el que trabajo más que con trabas y con dificultades, como con una apatía o como con un... Sí, no sabría cómo definirlo, como un conformismo generalizado de Vale, sí. pocas ganas de hacer cosas, pocas ganas de cuestionarse, pocas ganas... Eso Sí. sí que es cierto que es lo que percibo. Y también con poca perspectiva de género, es decir, hay muy poca gente que se para a pensar, oye, ¿a qué profesores estamos invitando? Oye, estamos organizando un ciclo de conciertos, ¿cómo son los grupos? ¿Estamos siendo paritarios o no? Es decir, hay poca gente que se moleste en eso. Sí que es cierto que cada vez en más conservatorios hay departamentos de igualdad, cada vez se hacen muchas más actividades, pero no solo tiene que ver con, bueno, hago un concierto femenino, hago una ponencia sobre el Sí, claramente, sino sí. añado todo eso a toda la actividad de un conservatorio, ¿no? Y a qué obras están programando. Y yo, vamos, lo pienso, debería existir una guía de repertorio por instrumentos para que todos los conservatorios, todos los profesores, si no están dispuestos a hacer ese trabajo del que hablábamos de buscar e investigar, lo tengan como referencia. Y eso no es muy difícil, es un grupo de trabajo, en cualquier curso, etcétera, se puede hacer, ¿no? Noto como cierta conformismo, sí, y como cierta apatía con respecto a estos temas. Claro, por eso es importante que personas que, como tú, que tienen esta visión mucho más integral de toda la cuestión del feminismo, estén en cargos de responsabilidad. Porque si no llegan a esos cargos de responsabilidad desde las directrices de un, por ejemplo, conservatorio, pues no se puede llegar a todo ello, Sí, ¿no? es complicado. Entonces, bueno, pues poco a poco, ¿no? Y también otra cosa que comentábamos, el otro día comentaba con una colega, ¿no? Decíamos que para nosotras no, o sea, que nosotros no hayamos tenido igual problemas en nuestra carrera profesional o por el hecho de ser mujer, no quiere decir que no muchas otras mujeres los hayan tenido y que los sigan teniendo, ¿no? Y bueno, es un tema este también para abrir el tema que has comentado antes de la maternidad. Yo sé que me has contado que no eres madre, pero sí que es verdad que en el momento que eres madre es complicado por el tema de los cuidados, ¿no? Sí, Y sí, sí, también sí. el papel que ejercemos las mujeres cuando tenemos que llegar a, o cuando tienen que llegar a cargos de responsabilidad en el aspecto de decir renunciar al cuidado o no y cómo se lleva esto en casa. O sea, esto daría para otra de las sesiones de este ciclo. De hoy también es día 8. Hablaremos con alguna de las mujeres que han sido madres y que nos pueden contar su visión, ¿no? Porque es verdad que en el momento que eres madre hay un cambio brutal por el tema de los cuidados. Yo, mira, Claro, si me permites, te voy a contar una sí, anécdota porque me acabo de acordar de eso. Yo la primera vez que me presenté a una oposición iba, pues, como va todo el mundo, ¿no? Muy nerviosa, no sé qué, tal, había estudiado, tal cual. Y la chica que iba antes de mí, coincidíamos en casi todos los exámenes porque, claro, nuestros apellidos eran iguales, claro. iba por orden alfabético y tal. Y justo antes de entrar en el examen de piano, estaba dándole de mamar a un recién nacido, un niño que Claro. tendría, vamos, menos de un mes, en la sala de espera con su pareja, con el carrito, con tal, y yo estaba como con una sensación de decir, ostras, si me puso como un poco en mi sitio, ¿no? En plan, si para mí esto es difícil, esta Ya. mujer, y de hecho la llamaron, tuvo que quitarse al niño, el niño llorando, o sea, fue como una sensación de Buah, decir, qué pobre, complicado, ¿sabes? Qué pobre. difícil y qué mérito tiene estar haciendo este proceso que estoy viviendo yo con ese extra. La pobre Sí, llegaba a sí. los exámenes súper cansada, agotada, es que vamos, muy difícil. Y recuerdo pensar que me hizo cuestionarme mucho, le decir, jolín, hay gente pasando por este proceso con la responsabilidad de tener un niño o solamente el tiempo físico que te ocupa, ¿no? Claro, Encargarte de un niño recién nacido, sí. tela. Eso lo dejamos para otro día, ¿eh? Sí, Pues no sí. sé si para acabar nos puedes contar o nos puedes hacer como si fuera una previsión de futuro de cómo ves la cuestión de género en el campo de la cultura y más específico en el campo de la música de aquí a, venga, 10 años.
A 10 años. Ay, pues te puedo contar lo que yo quiero que pase. Vale. Y luego te puedo contar Dentro de también 10 años nos volvemos a ver qué ha pasado. Claro, es que mira, hay muchos frentes ahí. Yo creo que vamos a evolucionar en un tema de repertorio, por ejemplo, es decir, sí que creo que todo el tema de incluir mujeres compositoras, darle visibilidad, noto que hay mucho avance, que trabajos como el que comentábamos antes de Shakira o de Don UK o de perfiles así están haciendo realmente su labor y veo que funciona. Veo más difícil en temas ya de industria musical, puestos de responsabilidad, techo de cristal, todo eso lo veo mucho más complicado. De hecho, me imagino que lo habrás visto que hace poco la asociación MIM publicó un informe que hicieron analizando desde un punto de vista feminista, ¿no? Con cuál era el estado de la industria musical española, y es que es para echarse a llorar, es decir, partimos de un punto malo, no, malísimo. Entonces ahí sí que veo un poco más difícil que avancemos. Y luego con respecto a música y machismo, más orientado al tema que estamos hablando de letras más modernas o de música más popular, yo ahí sí que empiezo a ver un cambio de mentalidad, o por lo menos un cambio de análisis de cómo la gente percibe ese tipo de letras ya. Es decir, por primera vez, de hecho, durante la cuarentena, por primera vez hubo reacciones y hubo respuestas a temas muy, muy, muy machistas. Cuando Maluma publicó Hawái, hubo un montón de mujeres que hicieron versiones feministas, de alguna manera se hizo una contestación y la gente no lo recibió igual que si se hubiera publicado 5 años antes, que es como, mira, pues otro videoclip de culos y tetas, hasta luego, ¿no? Empiezo a ver bueno, que es que la tú gente... imagínate, ahora que dices culos y tetas, me ha venido la imagen de las mamachicho y de las imágenes del Gil y Gil aquel en la piscina rodeado de mujeres, que en ese momento no nos llevábamos tanto las manos a la cabeza como ahora. O sea, ahora mismo sale eso en televisión. Sí, 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 y vamos, sí. Eso es un punto positivo, ¿sabes? Que yo empiezo a ver que la gente empieza... También te digo que en cosas muy obvias, es decir, en temas que son abiertamente machistas y muy explícitos, y sobre todo muy orientado al reggaetón. Es decir, hay una cultura de cancelación con el reggaetón, que es que, no sé, es la música más castigada del universo. Que luego se lo pones en indie o en pop y es como, no, aquí esto no se ve tan claro, ¿no? Pero sí que empieza a haber un cambio de cómo la gente percibe ese tipo de música. Luego ya ese cambio tiene que llegar a quien la produce, a quien la hace, y eso es mucho más complicado, porque ahí estamos hablando de un montón de intereses económicos y que también interesa a veces este tipo de polémica, ¿sabes? Yo lo pienso, veo que a veces son acciones de marketing. Me acuerdo cuando Zetangana sacó su tema este de Booty, que era una cosa esperpéntica y horrorosa. Yo creo que ahí hay mucho marketing, es decir, me interesa que todo el mundo esté hablando de esto, que haya muchísima polémica, y aunque hablen mal, que hablen, ¿no? Entonces, bueno, a ver, hay ciertos aspectos en los que yo creo que estamos en el camino y otros muchos en los que ni siquiera nos hemos planteado. De hecho, el tema de la industria con este informe que sacó MIM, hubo mucha gente que fue como, ostras. Claro, es que además no cuadra nada en absoluto que cada vez haya más rechazo hacia estas prácticas dentro del mundo de la música, pero luego a la vez los resultados de este informe sean tan negativos y sean tan, como dices tú, partiendo de cero. Claro, ¿no? Porque en el fondo... a ver, en realidad es una pescadilla que se mueve la cola, es decir, quienes están en puestos altos son hombres, directores de discográficas son hombres, productores, técnicos de sonido, puestos súper técnicos son hombres. Si dejamos que todas esas puestos de poder y decisiones las tomen ellos, y además lo que vende son artistas hombres hablando sobre cuerpos de mujeres o sobre lo que sea, pues es difícil romper esa rueda. Y pero está claro que en algunos momentos lo hacemos, pero... Yo por eso creo que además también es tan importante el continuar haciendo nuestra labor, que sea a pequeña escala, de educar a los hombres en feminismo, ¿no? Es decir, los niños tienen que estar educados en feminismo para que ellos mismos entren a una tienda de juguetes en Navidades y vean la barbaridad de un pasillo rosa y el pasillo azul, ¿no? Y que si los mismos hombres que están en esos, ahora, en la actualidad, los hombres que están en esos puestos de responsabilidad y de poder están o han sido educados de manera feminista, después cuando lleguen a esos cargos de responsabilidad, o ya si están, vaya, son capaces de programar de otra manera. Por ejemplo, pongo un ejemplo clarísimo, el director del Auditorio de Barcelona, Robert Brufau. Justo te lo iba a comentar. Sí. Robert Brufau, me acuerdo que cuando lo nombraron director de Auditorio hizo una entrevista en la cual dijo que uno de sus objetivos era que hubiera una paridad, sobre todo en tema de
El tema de compositoras es un poco más complicado, pero empezar por lo que es un poco más fácil, que es el tema de directoras. Es decir, Sí, sí. tiene que haber igual de directores hombres que mujeres, ¿no? Y ahora mismo, de hecho este fin de semana hay una mujer directora, si no me equivoco, pero está viendo en la actualidad bueno, ha aumentado un porcentaje muy elevado en cuanto a mujeres directoras dirigiendo una orquesta dentro de una institución tan grande como puede ser la Sí, Orquesta de Barcelona, la OBC. Entonces, conseguir que de momento los hombres que están en esos cargos de responsabilidad sean feministas, podrá hacer que poco a poco se vayan rompiendo, ¿no?, estos esquemas. Si hay más mujeres dirigiendo, más niñas verán esas mujeres dirigiendo y querrán llegar a esto. Si educamos a los niños con concepto feminista, cuando lleguen a su trabajo, sea el que sea, lo aplicarán y funcionarán de esta manera. No sé, es que yo creo que tenemos que ir haciendo estos pequeños pasitos, ¿no? Sí, lo que pasa que a veces es complicado llegar a ese público porque, mira, yo lo veo en mi perfil. Yo tengo un 89-88% de seguidoras. Es decir, al final todo lo que lleva la etiqueta feminista parece que ahuyenta o de alguna manera incomoda a todo el sector masculino, y es lo que dices Y tú, si no, ellos son los claro, que no están en puede ser puestos de así. poder, muchas veces el cambio, nos guste o no, porque es una mierda, pero pasa por ellos. Pero es complicado llegar a eso porque también siento que a veces se lleva un poco a lo personal o se toman como ataques de, pues eso, el vídeo de la Filarmónica de Viena, sin ir más lejos, que criticaba todas esas prácticas machistas y racistas. No, es que si fulanito es muy buen director, no sé qué, no sé cuánto, es como ya, pero lo que estamos hablando no es que se quita fulanito, es que se añada a menganita. Es decir, Claro, pero es que una cosa no fulanito, quita la si otra. añades a menganita, fulanito se queda sin tanto trabajo, porque hay que repartirlo entre más. Claro, sí, Es que no, claro, es al decir, final sí, pero sí, también no, es todos decir, guardan fulanito, su terreno, Muti, por ¿no? ejemplo, ha dirigido el concierto de Año Nuevo no sé cuántas veces. Este año, de Ya, hecho, lo volvió a hacer. De verdad, no hay, ya. bueno, ya no solo hablo de mujeres, sino de directores jóvenes o gente que normalmente no tiene esos espacios. Yo me Sí, acuerdo sí. cuando Dudamel dirigió el concierto de Año Nuevo, fue como, wow, ¿sabes? Una revolución. Y debería ser lo habitual, es decir, que facilitar ese tipo de espacios a mujeres tiene que ser una prioridad, y no por ello un hombre se tiene que sentir incomodado, porque es que ellos ya han ocupado ese espacio por los siglos y los siglos de los siglos. Es decir, y ellos no van a tener problema para encontrarlos, pero Claro. ellas sí, ahí está la dificultad y ahí está el problema también. Pues Ainé, muchísimas gracias por haber sido la primera invitada de Nada, me hace mucha de estas ilusión. conversaciones. Hombre, y a mí muchísimo más, porque bueno, yo además te nombraré madrina también de todo esto, va, ya que estamos, ¿no? O sea, es decir, Qué ahora bien. tienes que ser ya la madrina de este ciclo y hoy ha sido la primera de las conversaciones, pero todos los días 8 de cada mes, es decir, el próximo, esto es 8 de abril, pues el próximo 8 de mayo tendremos a otra invitada dentro del mundo de la cultura para que nos cuente también su visión en conceptos feministas aplicadas a su ámbito y bueno, esperemos que estas sesiones duren y duren y duren y duren. Seguro que sí. Y así llegaremos hasta el día 8M del año siguiente Venga, venga. para poder celebrarlo, ¿eh? Vamos de 8 en 8 para poder Perfecto. celebrarlo. Pues nada, un abrazo muy fuerte y con ganas también de verte en persona, de podernos ver en persona y poder A ver, celebrarlo y tomar sí. algo para poder compartir un rato más de conversación. Muchísimas gracias y a todos, pues Nada, nada, gracias muchísimas por gracias a seguirnos. ti, María José.